Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo en el día de hoy, para que este sea un día en el cual podamos recibir el llamado de Dios. Amén. Por eso el mensaje quizás de la semana pasada el Señor nos hablaba de no tener temor. ¿No tener temor ante qué? Ante el llamado que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Llevo, como ya sabéis, muchos años, desde niño en la iglesia. Bueno, era adolescente cuando empecé a ir a la iglesia. Y en la iglesia vi muchas personas que de verdad tenían amor por la iglesia. Muchas personas. Yo recuerdo a un hermano, a Manolo, mi esposa sí lo conocerá y no sé si alguno lo recordará, que siempre era el primero en llegar y el último en irse. El primero en llegar, preparaba todo, ponía la calefacción en invierno, el aire acondicionado en verano, para que cuando los hermanos vinieran estuviera todo arreglado. Sacaba los signarios, los ponía, los ordenaba, cogía. Luego era el último en irse porque recogía los signarios, recogía la Biblia, lo ordenaba, lo guardaba, todo. Siempre que iba por ahí estaba Manolo. Una persona que amaba la iglesia. Tener el amor por la iglesia significa que de verdad conoces lo que es la salvación y estás agradecido a Dios por esa salvación que Dios nos ha dado. Si no conoces la salvación, es normal que no ames la iglesia. Las personas que no aman al país, que no aman su país, en este caso estamos en España, pero también estaba mirando y digo, wow, qué pocos españoles somos. Pero los que no aman su país o no aman el país donde estamos en este momento, no podemos hacer el evangelismo. No podemos hacer la evangelización si no amamos el país donde estamos. Ya no al que perteneces, sino en el país donde estamos. Las personas que no aman el mundo, que les da igual el mundo, no pueden hacer las misiones. Hay un libro que leí hace mucho tiempo, no recuerdo el autor, pero sí recuerdo el título, Pasión por las almas. Un libro que me impactó mucho, hace muchos años que leí este libro. No sé si seguirá o no seguirá, no sé si lo prestaría, porque solo cuando hay libros que me tocan mucho, que me impactan, suelo prestarlos. Y luego no siempre se me devuelven los libros, no sé si lo tendré, pero me gustó mucho ese libro, Pasión por las almas. No puedes hacer esta obra si no tienes esa pasión, porque son las respuestas que las personas que han recibido salvación hacen, porque reconocen esa obra de Dios. Si no conocemos lo que es el evangelismo, no tenemos más remedio que amar al país. Dios no tenía interés por los fariseos, aunque eran grandiosos y eran importantes en aquella época. ¿Por quién tenía Dios interés? Dios tuvo interés en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ese era el equipo que Dios estaba formando para hacer la evangelización, no solamente de Jerusalén, sino de Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y Dios tiene interés en aquellos que Dios está formando para ese campamento. Dios no tenía interés en la iglesia de la Edad Media. Dios tuvo interés en aquellos que, siendo más insignificantes, que no eran tan poderosos como la iglesia de la Edad Media, pero eran aquellos que iban a hacer la reforma, porque a través de ellos se iba a abrir el evangelio, no solamente a una religión o a una iglesia, sino que iba a ser para la obra, para la evangelización del mundo. Estamos en esa época de la evangelización del mundo. Estamos en esa época que hablamos de las 237 naciones. Estamos en un tiempo y en una época donde estamos a 2 semanas de realizar nuestro viaje a Canadá, a Montreal. Estamos en una época donde tenemos que tener nuestros ojos puestos no solamente en nuestra pequeña Sion, nuestra pequeña Jerusalén, que es este templo, sino que tenemos que abrir nuestros corazones. Ahora, para eso tenemos que analizar. La mitad de las personas que vienen o están en las iglesias, la mitad de las personas, son personas que vienen y van sin más. Vienen, están, se van. Apenas se les nota, van y vienen. El 50% aproximadamente. Hay otro 20% de las personas que hacen la vida de fe hablando sin más. Hablan mucho. La vida de fe, pero solamente hablan. El Evangelio, esto, Jesús es Cristo, pero solo hablan. Hay otro 20% que solo están alegando cosas personales para hacer lo que ellos quieren
dentro de la Iglesia. Y hay un 10% de las personas que aman la Iglesia. Estamos hablando de un 10% nada más. Es el porcentaje que queda, un 10% que aman de verdad la Iglesia. Esa es la Iglesia que yo he visto, es la Iglesia que yo vi desde niño, que muchos hablan, pero no se veía. Es la Iglesia que vi. Sin embargo, no solamente tenemos que ver esta realidad presente en el día de hoy, tenemos que ver también la verdad. Podemos ver que muchas personas están vacías espiritualmente y podemos ver que hablan mucho, que aparentan mucho, pero que espiritualmente son pobres, que espiritualmente son muy paupérrimas. Están vacíos realmente. Hablan, pero en realidad no tienen contenido. Por eso, no podemos ver solamente la realidad. No nos podemos quedar solamente en esta realidad de decir, bueno, pues es lo que tenemos. No, tenemos que también ver la verdad del Evangelio. Tengo que ver la verdad, no solamente la realidad que ven mis ojos. ¿Cuál es la verdad? Que España tiene un grave problema ahora. Que no es solamente España, que es el mundo, que hay un grave problema. Pero yo tengo que ver la verdadera verdad que hay dentro de esto. No solamente quedarme que, es que España es así o mi país es así, sino que yo tengo que ver que conocen la religión, que es país, estamos en España, que España viene de un contexto religioso, viene de un contexto católico, que viene de un contexto que todo el mundo sabe, que todo el mundo ha conocido, que todo el mundo ha oído de la Iglesia católica, del catolicismo, de la Iglesia, en fin, ¿quién no ha oído o no conoce o no sabe? Iríamos más allá, ¿quién de nosotros no ha venido de la Iglesia católica? Pues hay muchos que han venido, que han salido de la Iglesia católica, y otros que habéis nacido dentro del Evangelio, pero otros no. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que conocen, pero no han entendido el Evangelio. Que simplemente han conocido la religión, pero no aman el Evangelio. Que tienen quizás una religión, pero no está ese amor. Esa es la verdad. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que ver esta realidad. Por eso yo tengo que ver cuál es la realidad espiritual que aparece aquí. ¿Cuál es esa realidad? Que cuanto más pase el tiempo, cuanto más está avanzando el tiempo, ¿qué es lo que vemos? Que más desastres hay. Que cuanto más pase el tiempo, más desastres habrá. Es decir, esto no va en una línea de que, bueno, esto poco a poco va a ir mejorando. No nos engañemos. No nos engañemos. Poco a poco irá empeorando. A veces incluso más rápido que despacio. Pero las cosas cada vez hay más desastres y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo las tres organizaciones están haciendo esto. Están haciendo que cada vez haya más confusión en el mundo. Que cada vez haya más confusión dentro de los países. Estas tres organizaciones están haciendo esto. Por eso podemos ver que España, ahora mismo viniendo de ser la reserva espiritual de Occidente, como era en antaño, que se decía, a ser un país que enarbola la bandera de la incredulidad, del ateísmo, de ir en contra del Evangelio, de levantarse en contra de todos los principios espirituales. Que podemos ver que dentro de los presidentes de Estados Unidos, por poner uno de los países más poderosos del mundo y más influyentes hoy en día en el mundo, muchos de estos presidentes han sido relacionados con la masonería. Muchos lo han confesado desde su fundación. Los primeros presidentes de Estados Unidos, muchos de ellos, por no decir la mayoría, venían de la masonería. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa que está dentro de la masonería? Porque es estar dentro de estar poseídos por los demonios y por Satanás. Es estar dentro de esa labor. Y después de eso, ¿qué hacen? Pues hacen que devocionen sus vidas por causa de la oscuridad. Que te dan o te venden una película muy bonita, pero detrás de ello viene toda la oscuridad. Que hay muchos empresarios que están teniendo influencia de los adivinos, que no solamente políticos, empresarios también, van y acuden a adivinos, a chamanes, a gente para que les esté hablando del futuro, les esté diciendo lo que tienen que hacer, están sometidos a estas directrices. Al final hacen que estas personas se derrumben, porque están conquistando estas personas, que están poseídas, que son personas que están influenciadas, están gobernando el mundo. ¿Y por qué hacen esto? Porque si Satanás entra en sus vidas, no hay nada que se lo impidan. Y que pueden hacer la obra para traer la oscuridad a los países, a las naciones en las cuales estamos.
Es que España está mal, es que Rumanía está mal, es que Ecuador está mal, es que Angola está mal, es que Guinea está mal, es que tantos países están mal. No son los países, son las personas que están gobernando esos países, que están dentro de la oscuridad. Y ni siquiera, a veces, y el problema es que ni siquiera los creyentes, los cristianos, están reconociendo esta obra del diablo. No la ven. ¿Por qué dices por qué hay que hablar de Satanás? ¿Por qué hablas del diablo? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice que desde el principio Satanás hasta ahora ha determinado separar a Dios del mundo. Porque ha determinado separar al hombre de Dios, porque ha determinado desde el principio de los tiempos que el hombre y la mujer estén enfrentados desde el principio de los tiempos. La mujer que tú me diste, la conclusión ¿cuál es? El deseo de la mujer será el del hombre. Esa es la voluntad, que el hermano se levante contra el hermano. Desde el principio, esa es la obra del diablo. Desde el principio es lo que está haciendo. Que el hombre quede separado de Dios, el matrimonio separado, los hijos separados, enfrentados entre sí, los países enfrentados, las comunidades enfrentadas. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Esa situación que Satanás está obrando. Si los creyentes no estamos viendo esto, vamos a fracasar. Si no estamos viendo y entendiendo esto, es que no hemos entendido el llamado que Dios ha dado, nos ha hecho. Por eso os bendigo para que hoy podamos entender esto y oremos, porque Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos ha salvado y Dios nos ha dado un plan para salvación. Amén. Dios nos ha salvado. En Efesios 2, del 8 al 10, dice que nosotros no podemos recibir la salvación. Por eso Dios, mediante su gracia nada más, nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida. Dice que mediante la fe nos salvó. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacerlo. Por eso es a través de la fe, única y exclusivamente mediante la fe. Esa es la fe, es el regalo de Dios que Dios nos ha dado. Es lo que en esta mañana hablábamos, gracia de Dios. Amén. Que nosotros no podíamos. Juan 15, 16, ¿qué dice? Que nosotros no buscábamos a Dios, pero que Dios nos buscó y nos encontró a nosotros. Porque nosotros éramos contrarios, enemigos de Dios. Cuando éramos enemigos y contrarios, dice que Dios envió a Cristo para que muriera por cada uno de nosotros. Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No habla de obras, habla de qué? De la fe que Dios nos ha dado. Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron les dio la potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Primera de Corintios 12:3, textos que todos conocemos. Si no es mediante el Espíritu, no podemos confesar que Jesús es el Cristo. Es a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso podemos ver que con esto que Dios nos ha dado, con esta gracia que nos ha llamado, ¿para qué es? Para que tengamos el amor por la Iglesia, el amor por el país y el amor por el mundo. Es que si no es con eso, no funciona. Si no es por eso, los pastores no estaríamos viajando a Canadá. ¿Por qué necesidad tengo yo de invertir economía, invertir tiempo y, como esta mañana decía, las adversidades, los problemas, las circunstancias? ¿Qué necesidad? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque Dios ha puesto amor en cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado la salvación para que ese llamado interior, que es tu salvación, se refleje en un llamado exterior. No es solamente que Dios te ha llamado para ser salvo, ya está. Hermanos, Dios no nos ha llamado para que permanezcamos siendo miembros de una iglesia. A veces las iglesias se convierten en una parada de autobús, o en una estación de metro, o de tren, o en un aeropuerto, donde ¿qué hacemos? Esperar a coger nuestro avión, tren, coche para irnos al cielo. Y a veces las iglesias se han convertido en aeropuertos. ¿Qué hacéis aquí? Esperando mi avión. ¿Cuándo sale? No sé, cuando me llamen. Y mientras tanto, ¿qué haces? Aquí, esperando. ¿Qué hacéis cuando estamos en los aeropuertos? Llevamos un libro, llevamos la tablet, el ordenador, paseamos. Bueno, yo creo que la mayoría que hemos volado hemos hecho escalas. Tenemos que esperar una escala a otra en un aeropuerto. ¿Y qué haces? Esperar, ¿qué haces? Nada. Así son muchos creyentes en las iglesias. ¿Qué hacen? Esperar. ¿A qué? A que el Señor me llame. Porque Dios me ha llamado para ser salvo. ¡Gloria a Dios! Es tu llamado interior. Pero es que Dios también te ha dado otro llamado.
La pasión por las almas. Es el amor que Dios ha puesto en ti. Es el amor que se ha derramado sobre tu vida, que tiene que desbordar. Es ese amor que nos está llamando a que amemos. No solamente mi país. Yo amo España. No porque sea nacionalista, ni no tiene nada que ver. Es porque el lugar donde Dios me ha puesto. Pero no implica que solamente España. Solamente España. Veamos los 7 remanentes. Echar un vistazo, mirarlo. El ejemplo, José. ¿Él solamente amó a su país? ¿Cuál era el país de José? ¿Cuál era el país de José? ¿Alguien sabe cuál era el país de José? ¿Nadie sabe cuál era el país de José? Bueno, digo antes de ir a Egipto. No tenía, no había, no existía Israel. No tenía, eran nómadas. ¿Qué va a amar? ¿El desierto? ¿Qué va a amar? No tenía país. ¿Verdad? ¿Todavía? Ahí estaba. Pero amó a Egipto. Porque era donde Dios le llevó. Podemos ver que si solamente hubiera amado su tierra, es decir, su parcela, si solamente hubiese amado esto, no hubiera ido a Egipto. O si hubiera ido de mala manera. Hubiera sido un fracaso. Tenemos que amar a nuestro país y tenemos que amar al mundo. No me refiero a los países del mundo como regiones geográficas, sino las personas que viven en el mundo. Cuando hablo del mundo, hablo de las personas, ¿verdad? ¿Me estáis entendiendo? No estoy hablando de amar un país porque política o geográficamente, no, las personas. Por eso José rescató a Egipto, rescató su tierra, rescató, y su visión que era el mundo entero. Podemos ver que Moisés, con este pacto de Dios, salvó a su país, salvó su gente, su parentela, pero salvó a Egipto y salvó al mundo también. Por eso es que Dios nos llamó, nos ha llamado. El nacionalismo es incorrecto, bíblica y realmente es incorrecto. ¿Qué decía Israel? ¿Qué decía el pueblo de Israel? Somos el pueblo escogido, vosotros sois los gentiles. ¿Recordamos esta mañana el trabajo que le costó a Pedro bajar a casa de Cornelio? Que Dios le tiene que meter en trance y Dios le tiene que dar una visión para que diga, no seas cabezón, que lo que yo he creado no lo llames tú maldito. Baja a tierra de Cornelio, hombre. ¿Y qué hizo? Bajó, pero no quiero bajar. Y cuando entra en casa de Cornelio, ¿qué dice? He entrado porque Dios me ha obligado, yo no quería entrar. Yo no quería venir a casa de gentiles. Es decir, el tío R que R. Cabezón. ¿Qué le está diciendo? Tenemos que romper nuestras fronteras, tenemos que romper nuestros nacionalismos. El Señor dijo, ya no hay gentil, ya no hay judío. Ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay hombres, ya no hay mujeres. Todos somos uno en Cristo. Dios nos está diciendo que tenemos que romper con las fronteras y que tenemos que romper con los nacionalismos. No es que mi cultura, tu cultura es mejor, es que la cultura que yo traigo de mi país, no me importa. La cultura para cada país está bien, pero toda cultura está basada en la oscuridad de Satanás. Toda cultura está hecha por hombres bajo la influencia del diablo. Todas las culturas, la española, la francesa, la guineana, la ecuatoriana, la peruana, la rumana y las demás que no sé más por aquí. Ninguna. ¿Qué país es mejor que otro? Todos necesitan evangelio, me da igual un país que otro. Dios nos ha llamado a que rompamos fronteras y que salgamos a las 237 naciones. Por eso rompemos y salimos. Por eso donde Dios abre puertas entramos y donde Dios las cierra nos quedamos quietecitos, ¿verdad? Y no forzamos ninguna puerta en absoluto. Esa es la dirección de Dios. Nosotros no tenemos que orar para que España fracase y tampoco para que España funcione mejor. Tenemos que orar para que conozcan el Evangelio y que a través de España o a través de tu país pueda ser predicado y conquistado el mundo por el Evangelio. Me da igual el país que sea. ¿Por qué ahora Canadá? Porque se ha abierto la puerta. Ya está, nada más. ¿Dónde vamos a entrar? Donde se abra la puerta. Donde Dios tiene estipulado. Porque Dios nos ha mandado que amemos las naciones. Porque si yo no amo a las 237 naciones, hermano, a mí no me va a sacar de España nadie. ¿Por qué razón? Porque considero que España es un país muy lindo para vivir. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Porque si no, ¿para qué habéis venido a España?
Digo yo, no sé, por hobby, por vacaciones no estamos aquí ninguno. Es un país bonito para vivir, es un país cómodo para vivir, tiene un clima agradable, tiene un nivel de vida agradable. Yo he visitado muchos países y pocos países como España, en ese sentido, para vivir. Pero no es simplemente por eso. Donde Dios te ha puesto. Y Dios nos dice que amemos el mundo, que amemos las naciones, que pongamos nuestros ojos en las 237 naciones, no solamente en tu nación. Sal, ve donde Dios te mande, donde Dios abra puerta, allí tienes que ir. Cuando fuimos a Ecuador fue fácil, no fue fácil. Ya hemos compartido, ¿verdad? Estáis aquí los hermanos. Y donde estuvimos, en la región donde estuvimos, fue muy complicada, muy difícil. Pero era el lugar donde Dios dijo. Cuando fuimos a Perú lo mismo. No nos podemos quejar, nos trataron muy bien, pero vemos la diferencia y la dificultad. Estuvimos en Rumanía, un lugar precioso para vivir también. Pero Dios nos puso en este lugar. Me da igual donde el Señor te ponga o me ponga. Da igual donde el Señor me lleve. Si hay que volver a Ecuador, se vuelve. Lo digo porque a lo mejor es de los sitios más complicados en los que hemos estado, en la región que estuvimos. Así que volver se vuelve. En Rumanía estuvimos, nos trataron genial, felicidad. Si hay que volver, encantados. Cuando se abra la puerta de Guinea, yo estoy llorando por la puerta de Guinea. Y cuando haya que abrirse la puerta, se abra, iremos. ¿Por qué? Da igual el país. Hay que amar las 237 naciones. Donde Dios abra las puertas, allí tenemos que estar. Es el verdadero amor por el mundo, es el verdadero amor por el país. Mira los que recibieron las respuestas como esos 7 remanentes. El rey Nabucodonosor dijo que hicieran ese ídolo, pero los 3 jóvenes, ¿qué dijeron? No lo vamos a hacer. No nos vamos a doblegar. No era porque amaran solo a Israel, sino porque también hizo ver al rey Nabucodonosor que Dios estaba vivo. No es solamente, no esto porque este Dios es un Dios de la tierra de Babilonia. No, yo solamente mi tierra, porque mi Jerusalén, porque Israel, porque mi templo. No. Es el Evangelio lo que le hizo mover. Es que yo no me doblegaré delante de ninguno de los dioses, por mucho que tú me pongas o por mucho que tú me amenaces. No me doblegaré. No me doblegaré ante ninguna cultura. No me doblegaré ante ningún principio que traten de imponerme, por mucho o importante o grandioso que sea el país donde yo esté. Babilonia era grandiosa en aquella época, era superpoderosísima en aquella época, era el mayor imperio sobre la tierra en aquel entonces. Y 3 jóvenes dijeron, aunque tú nos obligues, no te haremos caso. ¿Cómo se atreven 3 jóvenes a decir eso? No se doblegaron ante esos principios. De verdad, hermanos, os bendigo, tenemos que estar dentro de este lugar, tenemos que estar dentro de este principio, que amemos la iglesia, al mundo, al país. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Dios. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esas personas que descendieron del monte del Calvario estaban en ese lugar del aposento alto, ofreciendo sus vidas completamente. Tenemos que ver y entender que para entender esta palabra, para amar al mundo, para amar este país, tú tienes que tener este principio, estar dispuesto a dar tu vida completamente por este evangelio. Si no, no lo vas a hacer nunca. Si no estás dispuesto a dar tu vida, ¿cómo vas a volver a Ecuador? ¿O cómo vas a volver a Perú? ¿O cómo yo me planteo ir a Guinea? ¿O cómo te planteas ir a Angola? ¿O cómo te planteas ir a...? Con lo a gusto que yo estoy en mi casa. Con lo a gusto que estamos cada uno en su casita, ¿o no? Acomodados con tus cositas, tu médico, tu coche, Pero tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Estos hombres estaban dispuestos a darlo todo. Por eso, Dios, ¿qué les dio? Les dio todo. Por eso Dios les dio las mayores bendiciones. Señor, bendíceme. Anda, sal del acomodamiento de tu casa y de tu parentela y ve al lugar que yo te mandaré. Anda. ¿No?
¿No quieres bendiciones? ¿No quieres ser bendecido? Sí. Pues anda y sal de tu casa. Rompe los moldes de tu pasado, rompe los moldes en los cuales estás viviendo. Porque si no rompes los moldes, si tú no tienes este amor y esta pasión por las almas, ¿qué bendición Dios quiere que te dé? ¿Qué más quieres? ¿Más comida para engordar? ¿Más comodidad para hacer menos ejercicio y cada vez estar más obeso, tener más problemas físicos? ¿Para que luego tengas que estar orando al Señor? Señor, sáname. Y cuando te ponen delante de un banquete, como unas jóvenes que yo conocía en su época, decía, Señor, bendecían los alimentos y decían, Señor, vamos a comer estos alimentos, gracias, y que no nos engorden. Ya oraban así, hasta que un día se le ocurrió, pues si no quieres que te engorden, no te los comas, y verás cómo no te engordan. Pero jugamos así a Dios y le pedimos a Dios salud. Cuídate un poquito, sal al campo, muévete, haz ejercicio, ten una alimentación sana, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego verás cómo Dios te dará fuerza y gracia para que puedas salir a las 237 naciones. Puedas salir al campo y tú puedas amar a las personas y tendrás vida, tendrás agilidad y tendrás salud. Y Dios te dará los medios económicos y Dios te bendecirá de tal manera que serás un testigo y vayas donde vayas, la gente te mirará y comprenderá que Dios está contigo. Porque ese es el Evangelio, esa es la base del Evangelio. Hechos 2.1, queremos que venga el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero no queremos perseverar en el aposento alto de Marcos. No queremos esperar la promesa de Dios. Nos movemos y nos salimos porque nos molesta. Tenemos que estar dentro de este horario, llegado el día de Pentecostés. Yo tengo que estar dentro de ese horario, porque si no, me pierdo las bendiciones. Yo recuerdo una vez en mi iglesia, la iglesia de Usera, cuando estaba todavía el pastor anterior, y ese pastor un día recibió una palabra de Dios, aparentemente dijo que tal domingo coincidía que era el día de Pentecostés. Coincidía ese día con la festividad de Pentecostés, y coincidía en un domingo. Y él recibió la palabra de que en ese día de Pentecostés, toda la iglesia iba a ser llena del Espíritu Santo. Bueno, todo el mundo se volvió loco. Todos querían estar ahí. Ese día, tal como hoy, o sea, igual que hoy, los remanentes estaban arriba, ¿verdad? Ese día, ese domingo, ninguno quería estar arriba. Todos los profesores dijeron, no, yo ese día me quiero estar aquí abajo, no quiero perdérmelo. ¿Por qué? Creían que era el horario de Dios. Y ninguno quería perdérselo. Todos querían estar ahí. Ese día no faltó nadie a la iglesia. Estaba la iglesia llena. Las profesoras de niños que en vez de estar arriba dijeron ese día cada niño con su papá y nosotros abajo en el culto porque no queremos perdérnoslo. Porque era el horario de Dios. No os perdáis el horario de Dios. Porque si perdemos el horario de Dios, perderemos la bendición de Dios. Era el horario que Dios tenía. Estamos dentro del horario de Dios. Llegado el día de Pentecostés. Os pido esto porque solamente somos nosotros que tenemos que de verdad orar, porque somos nosotros los que tenemos que unir nuestras fuerzas, tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por el mundo, porque somos nosotros aquellos que Dios nos ha llamado y nos está dando esta visión. ¿Quién va a orar si no? A quien Dios le ha dado esta visión. Este es el camino para salvar el mundo. Y yo tengo que ver este llamado. Amén. Por eso, desde hoy, de verdad, os bendigo comenzar a orar. Comenzar a orar, empezar por orar a los pastores cuando estemos yendo y en este viaje a Canadá. Pero empezar a orar. Siempre Dios escuchó la oración de las minorías. No importa que seamos pocos o muchos. Dios escuchó la oración de las minorías. El amor por el país no es que todas las naciones fracasen y nuestro país triunfe. No se trata de eso. Ese no es el amor del país. De verdad Dios conoce las oraciones de los que oran por el país con el corazón. Los que oran de verdad. Dios lo sabe y Dios conoce quién de verdad está orando por el país. ¿Quién está orando por España? ¿Quién está orando por Canadá? ¿Quién está orando por Ecuador? ¿Quién está orando por Rumanía? ¿Quién está orando por Guinea? Por Colombia. Dios sabe quién ora de verdad y quién, bueno, Señor, bendícelo. Hay otras iglesias y otros pastores que veo, que he escuchado, que dicen que oran mucho por Israel.
Es que Israel, y oran mucho por Israel. Yo sé que esto es así, ¿no? Y yo digo, está bien que se ore por Israel, no tengo ningún problema con eso. Ahora, sí digo, enseña que con la misma pasión que decís que oráis por Israel, orad por vuestro país, orar por vuestro campo, orar por las 237 naciones. Deja a Israel, que está bien, está bien, pero ten pasión por esto. Mira los 7 remanentes. ¿Cuáles eran sus características o una de sus características? Es que amaban al país. Amaban su país, amaban su templo, amaban el lugar donde daban culto a Dios, porque representaba donde estaba el arca y representaba la presencia de Dios. Y Dios les dio las respuestas a estas personas. Dios les dio respuestas a eso. Por causa de no descubrir esto, por causa de no entender esto, es que vinieron los desastres a Israel. Y Dios tuvo que levantar a estos 7 remanentes. Sigo diciendo, yo sigo creyendo, que Dios en esta época está levantando un 8º remanente. Que en esta época de desastres a las cuales estamos viviendo, no solamente en España, Dios está levantando el aposento alto de Marcos aquí, para que seamos ese 8º remanente, que demos la respuesta de Dios a este mundo que va camino de los desastres. Por eso tenemos que orar. Y por eso podemos ver que Dios permitió el amor por la iglesia y que Dios permitió el amor por el país y por el mundo. Que cuando ellos fueron cautivos podemos ver que Dios restauró al unísono el amor por el país y el amor por el templo, el amor por la iglesia. ¿Amén? Ahora hay muchos evangelistas que están yendo por todo el mundo y en todo el mundo se están levantando evangelistas. Yo pienso que Dios no nos dice que amemos al país porque sí. Hace falta la oración para que se puedan parar los desastres de este país, los desastres de nuestros países respectivos y los desastres del mundo. Por eso, en estos momentos, tenemos que orar por nuestro país, para que nuestro país se salve, en primer lugar, y que muchos países del mundo se salven también. Que podamos alcanzar la mayoría de las 237 naciones. Empezamos por poco, da igual, quizás Canadá sea punta de lanza nada más, no lo sé. Pero oremos para que Dios nos abra las puertas para esas 237 naciones. Si es Canadá o no, da igual, pero que Dios haga la obra. Os bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que desde el día de hoy, a través de esta palabra, a través de estas oraciones, recibáis todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Las bendiciones que Dios tiene preparadas para este aposento alto de Marcos, aquí en Parla, para que Dios establezca ese aposento alto en Montreal, donde ya hay discípulos en Montreal, que se establezca el aposento alto. Para eso vamos, para confirmar el aposento alto en Montreal, con esos discípulos, con esos creyentes. Es nuestro principal objetivo. Después estamos invitados a iglesias. Segundo motivo, esa es la segunda circunstancia, o el añadido, si queremos decirlo. Pero queremos que el Evangelio entre, que pisemos la tierra, porque Dios nos ha dado pasión por esa tierra. No solamente por Montreal, que es algo especial, sino por las naciones, por el mundo. Empezando desde el lugar más pequeñito, que es este aposento alto, aquí en Parla, desde el lugar más pequeño al lugar más grande, desde el corazón más humilde hasta la obra más grandiosa que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero os bendigo y os animo, por favor, oremos. Oremos por nuestro país. Oremos por la iglesia. Amemos la iglesia. Amemos nuestro país. Amemos el mundo. Oremos por el mundo. Amén. Que Dios os bendiga.